Antes que todo, le damos gracias a Dios porque están todos ustedes aquí presentes y porque estamos nosotros organizando esta conferencia para el debate en la República Dominicana. Por otro lado, agradecemos el patrocinio de distintas empresas que hacen posible estas actividades y que sin ellas no podríamos estar aquí hoy día. Y obviamente muchísimas gracias por su presencia. A Alfa, puesto de bolsas, muchísimas gracias por su patrocinio. Philip Morris, AFP Popular, Scotia AFP, AFP Siembra, AFP Reservas, Brugal, Parval, Samuel Conde y Asociados, Termoenvases, el periódico Hoy y el semanario El Dinero. Muchísimas gracias por su patrocinio. Sin ustedes estas cosas no se podrían hacer y realmente yo creo que están aportando al debate y a la toma de decisiones sabias en la República Dominicana, viniendo de CREES. Así que muchísimas gracias por su presencia, su patrocinio. Nosotros con muchísimo gusto, como saben, como Centro de Investigación y Pensamiento Económico, realizamos estas actividades en nuestro quehacer y nuestro trabajo de divulgar un poco experiencias internacionales, todo el tema de la educación económica y la promoción de libertad económica en nuestro país es parte de nuestro mandato y por eso realizamos estas actividades y por eso de nuevo les agradecemos. Bueno, en el día de hoy tenemos un plato fuerte con don Mauricio Rojas, quien es un latinoamericano atípico y quien tiene una vida muy peculiar en diferentes aspectos. Así que tenemos una persona que nos va a tratar de traer algunas experiencias que él ha vivido y que él ha visto y que tal vez nosotros podemos aprender un poco de estas experiencias, de estas lecciones aprendidas. Antes que todo, de todas formas, quiero invitar a don Marino Ginebra, presidente del Consejo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, don Marino. Don Marino Ginebra. Gracias a todos por su presencia. Es un gran honor, placer tenerles aquí a todos ustedes. Gracias, Mauricio, por tener la oportunidad de escuchar tus experiencias y que nos lleves por ese camino de la vida que tú has transcurrido afortunadamente con éxitos. Donde escucharemos experiencias de países exitosos que han superado etapas de fuertes desbalances económicos para llegar a consensos y aplicar políticas públicas conducentes a un verdadero desarrollo económico. Como demuestran estos países, un orden institucional estable, con reglas de juego claras y equitativas, es fundamental para la inclusión social y la generación de riquezas. Algo que llama la atención en estos países es que las decisiones de políticas públicas se hacen con aperturas de nuevas ideas sin prejuicios ideológicos. Aunque Chile parece desviarse de ello con la administración actual, durante unos 25 años distintos gobiernos asumieron políticas sanas, no importa que se le llamaran de derecha o de izquierda. Las políticas públicas deben ser evaluadas por sus resultados y no por las expectativas que éstas puedan generar en base a populismo y clientelismo. En los países analizados se pudo separar claramente las decisiones políticas de las decisiones empresariales e involucrando a la sociedad civil en la provisión de servicios públicos. La corrupción es repudiada y la justicia dicta sentencias imparcialmente sin miramientos. Los privilegios y monopolios son intolerables, fomentando la competencia. Por último, y no menos importante, en ambos países diferentes gobiernos se han comprometido con la responsabilidad fiscal, transparencia en el uso de los fondos públicos. La República Dominicana presenta desafíos importantes en el orden institucional, político y económico para consolidar un verdadero Estado de Derecho que fomente una economía de mercado vibrante e inclusiva. En este sentido, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES, ha realizado análisis, investigaciones y propuestas de políticas públicas específicas
para superar ciertas vulnerabilidades que se presentan en la economía dominicana y crear una plataforma para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Esperamos que esta conferencia sirva de aporte a la sociedad dominicana para el debate sano, aprendiendo lecciones de otras sociedades, las cuales han pasado por experiencias similares a las nuestras. De nuevo, sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, me toca entonces presentar a Mauricio. Mauricio Rojas, ya un amigo, no viejo, antiguo sería. Mauricio es interesantísimo porque Mauricio viene de, bueno, nació en Chile, chileno de origen, y en el año 73-74 tiene que salir de Chile con la llegada al poder de Pinochet y la dictadura militar, porque pertenecía al movimiento de izquierda revolucionaria. Y bueno, estos eran de los serios en esa época. Habíamos algunos que después éramos medio socialistas de panfleto, pero estos eran de los serios, de los izquierdistas serios en la región. Y bueno, Mauricio tiene que salir del país, se va a Suecia buscando un ambiente de más libertad, y en Suecia termina estudiando un doctorado en Historia Económica en la Universidad de Lund, donde se hace profesor, dirige unos centros de pensamiento, se hace un académico de primera línea en Suecia, y luego, interesantemente, llega al Parlamento sueco como miembro del Parlamento, se reelige como miembro del Parlamento sueco, y fue miembro de la Comisión Constitucional y la Comisión de Trabajo del Parlamento sueco. Así que tenemos una figura peculiar en nuestra región, donde viniendo de unas ideologías, llega a un país donde parece que lo va a acoger, cambia sus ideas y bueno, y luego dentro de ese país que lo acogió, impulsa las reformas desde los centros de pensamiento y la academia y luego desde el Parlamento, para que Suecia haga un cambio donde hoy día ya veremos la experiencia que nos va a mostrar. Pero creo que tenemos un invitado de alta calidad y creo que aportará grandemente al debate y a las ideas que podemos tomar para nosotros ir por un sendero más sostenible en términos económicos, pero además ver los ejemplos del orden institucional y las políticas públicas que se han adoptado para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Así que con eso, Mauricio, por favor, el micrófono es tuyo y siéntete en casa. Muchísimas gracias. Muy buenos días, es un gran gusto estar acá. Gracias por la introducción, Marino, Ernesto, ya amigos antiguos, aunque sean de algunos días, como en el caso de Marino, y ha sido un placer estar acá en todo sentido. Llevamos una semana más o menos, primera vez que estoy en República Dominicana, y espero que no sea la última, realmente. Me ha encantado estar acá. Bueno, yo quiero contarles un poco de la experiencia de dos países muy distintos, muy alejados geográficamente, uno en América Latina, Chile, y el otro en Escandinavia, en el norte de Europa. Creo que estos países tienen cosas interesantes. No son modelos, porque ningún país es modelo para otro país, pero pueden darnos algunas señales, alguna inspiración para pensar y enfrentar los propios desafíos. Tómenlo así, esta exposición que voy a hacer, y vean si en ella hay algunos puntos interesantes para lo que puede ser la reflexión política dominicana. Son dos países que, fuera de ser mis dos patrias, como lo son, yo he vivido la mayor parte de mi vida en Suecia realmente, me veo todavía muy chileno, pero por dentro verían una persona mucho más sueca, mucho más rubia por dentro a lo mejor, pero por fuera hay cosas que no cambian, afortunadamente después de todo. Bueno, me tiene que pasar un control, por favor, para poder yo manejar aquí la presentación. Son dos países que han sido considerados modelos o referentes. Bueno, Suecia es un viejo referente internacional acerca del estado de bienestar. Como veremos, llegó a tener el estado de bienestar o el estado más grande de una democracia en tiempos de paz,
y construyó una cantidad de monopolios públicos que en ninguna otra parte han sido igualados. También veremos cómo ese modelo entró en crisis en cierto momento, porque estos dos países, pioneros cada uno en su sentido, modelos para algunos, han pasado y superado profundísimas crisis. Ya hablaremos de la crisis de Suecia, que es la crisis del gran estado de bienestar, y después sus reformas. Chile pasó también por una crisis mucho más dramática que la sueca, por supuesto, que implicó golpe de Estado, pérdida de la democracia, en fin, una historia bastante traumática. Pero Chile se ha convertido en los últimos 30 o 35 años, muchas gracias, en un modelo o referente dentro de América Latina, porque ha logrado unos índices de crecimiento, de superación de la pobreza y de otros índices muy interesantes que son únicos en la región. De hecho, Chile hace unos 30 o 40 años era un país de ingreso per cápita medio en América Latina. Hoy día es el país más rico de América Latina. Y eso es interesante, indudablemente. Ambos países han logrado, por lo tanto, salir de crisis y entrar en una etapa de desarrollo sostenible, que es de la que voy a hablar ahora. Les doy algunos datos iniciales para que se ubiquen rápidamente. Y lamento tener que ir bastante rápido describiendo una serie de desarrollos históricos que merecerían de por sí más tiempo. Bueno, Suecia tiene una población casi como la República Dominicana, de 10 millones de habitantes, una superficie que es más o menos 10 veces la de la República Dominicana, casi cerca de 500.000 de kilómetros cuadrados, pero con mucha montaña. Y montañas que no se parecen a las montañas de ustedes, sino que son mucho más duras, frías, llenas de nieve, muy bonitas, pero que esterilizan bastante el territorio sueco. Por lo tanto, la parte realmente utilizable es mucho menor de lo que parecería esta cifra, que en términos europeos es un país muy grande. Es el tercer país de Europa Occidental, después de Francia y España. Es un país muy grande, con poca población. Un PIB per cápita considerado en igualdad de poder adquisitivo, o sea, sin usar el cambio nominal, sino que el cambio adaptado por los precios de cada país, es de unos $45.000 el año 2014, lo que más o menos es 4 veces el de la República Dominicana. Y es una monarquía parlamentaria, como la mayoría o una gran parte de los países de Europa Occidental, que tienen monarcas formales que en realidad no tienen ningún poder, pero regímenes parlamentarios en los cuales reside la soberanía popular. Chile, por su parte, 18 millones de habitantes, ha tenido un crecimiento demográfico importante, mucho más grande en términos físicos que Suecia, y para qué hablar de la República Dominicana, estamos hablando de 17 veces o algo así, 755.000 kilómetros cuadrados, pero como ustedes saben, más lleno de montañas todavía que Suecia, y montañas bastante inhóspitas como son los Andes en la zona chilena. Un PIB per cápita también en paridad de poder adquisitivo de unos $22.000, el doble de la República Dominicana, la mitad de Suecia. Y una república presidencialista muy típica de América Latina, con un gran poder centralizado en el presidente y en la capital, Santiago, donde está todo, digamos, lo que tiene importancia para el país, lamentablemente, porque tendemos a atrofiar el resto de los países cuando centralizamos tanto poder y tanta actividad económica, cultural, en un solo lugar. Y esto en Santiago, en Chile, es muy notorio, que es una capital de más de 6 millones de habitantes, o sea, una tercera parte del país. Aquí ayer fui a Santiago y vi que habían 2 ciudades que son bastante equiparables, lo que es interesante y atípico, yo diría, en América Latina. Bueno, avanzamos. Voy a comenzar por Chile, porque la crisis y el cambio chileno es anterior al sueco. Y voy a usar ese orden cronológico. Voy a ser más sucinto con Chile, porque entiendo que acá se conoce un poco más, para tener un poco más de tiempo con Suecia, que es un país mucho más desconocido. Bueno, la historia de Chile que les voy a contar es de un país subdesarrollado, bastante típico latinoamericano, que pasa por unas crisis increíbles que implican desde un intento de construir un país socialista, con un presidente marxista-leninista como Salvador Allende, un golpe de Estado el año 73, una larga dictadura militar de 16 años y medio, una vuelta a la democracia el año 90, ahí está el presidente Elwin recibiendo el poder del general Pinochet, y finalmente esto que impresiona a toda América Latina,
que es este Chile de progreso, que se puede concretar en la imagen de lo que los chilenos llaman Sanhattan. Es una parte de Santiago llena de edificios realmente espectaculares. Ahí está el edificio más alto de América Latina. Y bueno, atrás tienen los Andes. Entenderán de qué tipo de montañas estamos hablando y la diferencia con las montañas verdes y amistosas que ustedes tienen. Eso es lo que voy a resumir rápidamente. Una corta introducción. Chile hasta los años comienzo de los 70 era una típica economía latinoamericana en el sentido de que se había construido lo que yo llamo una economía semicerrada, es decir, con una conexión con el mundo basada en la exportación de uno o dos productos minerales, en el caso chileno. Tradicionalmente fue el salitre, después del salitre vino el cobre y hay algunos otros productos exportadores, pero fundamentalmente era un país monoexportador de cobre. Esa era la conexión con el mundo, lo que le proveía a Chile las divisas para importar todo lo que Chile, como país subdesarrollado, requería del mundo. Y se había construido, y esto es típico de toda América Latina, una economía cerrada en el resto. La industria, la producción nacional, todo aquello estaba protegido, ¿no?, por un Estado que intervenía profundamente en la economía. Ese es el error capital que América Latina cometió, porque economías pequeñas como lo son, excepto Brasil, quizá Argentina, pero en realidad Brasil es la única excepción importante, México hasta un cierto punto. En todo caso, países como Chile, de mercados pequeños, cerrando su economía, se condenan a la pobreza y al subdesarrollo. Porque las empresas que se pueden crear jamás van a llegar a niveles de eficiencia con los mercados que son los mercados latinoamericanos. Imaginémonos hace 100 años en Chile o 50 años, mercados muy limitados. Claro, nos dimos el lujo de tener 20 fábricas de carros, que armaban carros europeos y costaban el doble en Chile que en Europa. Estábamos muy orgullosos de haber producido en Chile. Pero eso es subdesarrollo realmente y un costo enorme para un país. Pero ese fue el camino que tomó América Latina, hizo que las economías fueran muy vulnerables a los shocks externos. Y esto es una paradoja, porque la protección de la industria nacional se creó para protegerla del mercado mundial. Pero como teníamos una dependencia total de uno o dos productos de exportación, la variación de esos precios producía unos shocks tremendamente desestabilizadores en toda la economía. O sea, caía el precio del cobre y Chile se quedaba sin divisas. Y sufría toda la economía interior, porque era dependiente de diversas importaciones de maquinaria, de combustible, de lo que sea, de la economía mundial. Por lo tanto, creamos unas economías extraordinariamente vulnerables, inestables y además con crecimiento lento, porque habíamos encerrado la capacidad productiva en los marcos de un mercado muy limitado. Junto a eso, también típico de América Latina, un rápido aumento demográfico en los años 50, 60, urbanización muy acelerada, Santiago creciendo a una tasa del 6, 7%, bueno, como creció Bogotá o todas las ciudades grandes latinoamericanas, lo que implica que doblaban su población en 10 años. Y con un crecimiento lento y con una demanda cada vez mayor de soluciones, de casas, de agua, de lo que sea, se crea una pobreza, una frustración, unas tensiones sociales y políticas enormes, que es la característica de América Latina durante esas décadas. En Chile, país democrático, parlamentario, era la excepción latinoamericana junto con Uruguay, se plantean, todavía pacíficamente, ya no será tan pacífico con el tiempo, 3 soluciones revolucionarias. O sea, los chilenos se pusieron bastante radicales para enfrentar este problema que estaba frustrando el desarrollo chileno. Y se intentaron primero una revolución llamada En Libertad, que fue una propuesta demócrata cristiana de un presidente llamado Frei, que fue muy profunda realmente, con reforma agraria, realmente había un intento de cambiar el país. De 64 al 70, después viene la revolución marxista de un presidente socialista, Salvador Allende, donde el cambio se va a tratar de profundizar enormemente, encaminando Chile hacia una república socialista, lo cual termina en una división profundísima del país. Chile, este país donde había consenso, donde había amistad cívica, diálogo y respeto, donde todavía cuando yo era joven de 12, 13 años, podía ver caminar por la calle al presidente de la República, don Jorge Alessandri, sin guardaespaldas, lo que era realmente extraordinario y qué bueno. Ese país, a comienzos de los años 70, estaba dividido en 2 bandos enfrentados a muerte.
Había terminado el diálogo, había terminado la convivencia cívica, todo aquello, y el país estaba en una situación de guerra civil mental. Chile ya no tenía buenas soluciones, porque un país que se enfrenta de esa manera internamente solo conoce malas salidas. Fue un golpe de Estado que nos llevó a una revolución autoritaria, neoliberal, le llamo yo por llamarle de alguna manera, por eso pongo entre comillas. Podría haber sido una guerra civil, la peor solución de todas, por supuesto. Podría haber sido una revolución también. Pero cuando un país está dividido así, ya no hay buenas salidas y la democracia muere además. La democracia chilena había muerto antes del golpe de Estado. Porque la democracia no puede existir sin amistad cívica, sin tolerancia, sin diálogo. No hay democracia cuando hay dos ejércitos enfrentados dispuestos a matarse unos a otros. Y eso lamentablemente pasó en Chile. Por lo tanto, los generales llegaron a enterrar una democracia que en realidad había muerto previamente y que la habíamos matado con nuestro extremismo, nuestro ideologismo, toda esta voluntad de hacer cambios totales y revoluciones, terminó en un país tremendamente dividido. Bueno, esta es una época en Chile de gran crisis, de gran reestructuración. La reestructuración que finalmente va a crear el Chile de hoy es la que hace la dictadura militar durante su largo periodo de gobierno, porque las otras fueron frustradas, quedaron a medio camino y fueron deshechas finalmente. La forma en que el general Pinochet y su gobierno militar enfrenta el cambio chileno tiene una característica, o dos características muy claras. Emprende una política de liberalización prácticamente total de la economía chilena. Y la emprende de una manera de un golpe. Es lo que después se llamará terapia de choque. O sea, se aplica todo el paquete, el año 75 especialmente, a la economía chilena, lo que implica abrirla al mundo. Imagínense, una economía de invernadero cerradita como la que teníamos, que se abre al mundo, se liberalizan todos los mercados, se privatiza todo aquello que había sido socializado durante el gobierno socialista y bastante más también. Y esto va a tener, por supuesto, unos efectos muy dramáticos en la economía chilena. Se produce una crisis de la industria protegida que es tremenda. Una cuarta parte de la industria chilena muere en el año 75 por la apertura. Y esto, por supuesto, que tiene un coste en pobreza, en desempleo. El desempleo va a llegar un año en Chile, el desempleo total, a más de un 30% de la fuerza de trabajo. O sea, no estamos hablando de una reestructuración indolora o etcétera, sino que de un proceso rápido, violento, brutal en muchos aspectos, impuesto por un régimen militar que tiene la capacidad militar de realizar este tipo de cambios. Es como se dice un experimento. Tiene todas esas características porque hay pocas personas que pueden usar el país como una sala de experimentación e introducir cambios que seguramente en una democracia son prácticamente imposibles, porque ¿quién resiste un 30% de paro? ¿Quién resiste destruir una cuarta parte de la industria nacional? Pero en Chile, por las condiciones políticas que habían, se hizo eso. El Estado se redujo. Simultáneamente Chile comienza un camino muy sorprendente, muy espectacular, hacia la exportación. O sea, muere una gran parte de la producción protegida, pero los chilenos, para sobrevivir, encuentran nuevas salidas. Y esas salidas están en el uso intensivo y extensivo de sus recursos naturales que estaban todavía muy mal explotados y que van a ser utilizados en una forma muy distinta a la anterior, es decir, con un aporte sustantivo de valor agregado. Por ejemplo, el desarrollo de la producción de salmón, que es una industria compleja. Chile llega, y es hoy día, tengo entendido, el segundo productor mundial de salmón. Introducción de nuevos productos. En fin, hay una diversificación enorme de la economía chilena y comenzamos a ver que cae mucho de la industria protegida, pero comienza a aparecer una alternativa, que es esta orientación exportadora bastante sofisticada. Los vinos, las uvas de alta calidad para el mercado de Estados Unidos, Europa, son productos que requieren en realidad mucha inversión y un alto capital humano, muy diferente a la vieja agricultura chilena. En todo caso, el Estado se reduce y como aumenta la pobreza, el gobierno militar crea una política social focalizada
en los puntos más vulnerables de la población chilena. Los generales no quieren que la gente se les muera de hambre, lisa y llanamente, porque entienden que eso va a ser políticamente inmanejable. Y lo sorprendente de Chile en este tiempo es que uno ve que la pobreza aumenta radicalmente, pero al mismo tiempo los indicadores más sensibles del nivel de vida, como la mortalidad infantil, la desnutrición, etc., mejoran en forma muy radical. La verdad que nunca hubo un mejoramiento mayor en términos, por ejemplo, de la mortalidad infantil, que bajo los terribles años, finales de los años 70, en plena reestructuración, cuando la pobreza está creciendo notablemente. Hay que decirlo porque es parte de la complejidad del cambio y fue para sostenerlo política y militarmente muy importante. El Estado se hace fiscalmente responsable. Chile venía de la hiperinflación en el año 73. Hay distintos cálculos, pero seguramente andábamos en torno al 1000% de inflación, con un déficit fiscal totalmente desbocado. Seguramente la mitad del presupuesto público era emisión. Y bueno, las consecuencias son evidentes. Y eso fue corregido drásticamente. Fue una de las medidas del tratamiento de shock y se pasa a un Chile que de ahí en adelante es tremendamente austero en lo fiscal, que tiende a producir déficit y no superávit y no déficit en la política fiscal. Es un hecho fundamental para el desarrollo futuro de Chile y termina con la inflación. No fue fácil terminarla, pero se termina ya hacia finales de los años 70. A ello se le agregan, en 1980, grandes reformas estructurales que son muy importantes. La del sistema de pensiones es la más importante, creo yo, porque creó un mercado dinámico de capitales, sin los cuales, sin un mercado dinámico de capitales no hay desarrollo posible prácticamente. Eso y el capital humano son las dos claves que tienen que combinarse. Para ello fue muy importante que pasara esto de la prudencia fiscal y el superávit fiscal. Yo he visto lo que pasa en la República Dominicana un poco, donde hay un ahorro interno, hay AFPs que aquí están representadas, pero el Estado se come todo el ahorro para su endeudamiento, con lo cual destruye el mercado de capitales, con lo cual frena lo que podría ser una gran base de desarrollo. En Chile pasó lo contrario, con un Estado que tenía superávit, no se comió el ahorro interno y lo dejó disponible para los emprendedores. O sea, sin esa combinación y con un Estado que se come, digamos, el producto del ahorro interno, el desarrollo no va a pasar de un nivel muy limitado, especialmente en el largo plazo. Bueno, seguimos adelante. No voy a entrar en los demás detalles. Aquí tienen una representación gráfica del tiempo de reestructuración en Chile. Y ustedes ven que la economía chilena es un verdadero carrusel que va, sube, baja. Ahí tenemos el 71, gobierno socialista, la dictadura, el cambio, un tremendo colapso económico. Se pierde aquí una cuarta parte casi del PIB per cápita, o sea, estamos hablando de una crisis. Bueno, me han dicho que la crisis acá también del 2003-2004 fue salvaje, y bueno, ya saben lo que son estas crisis. Una recuperación rápida y nuevamente una crisis violentísima donde se pierde, qué sé yo, un 15% o algo así del PIB. Al final, en 1983, teníamos un PIB per cápita todavía bastante inferior al inicio de este ciclo de reestructuraciones. O sea, hay un periodo duro en Chile, que como ustedes lo ven, de unos 13 o 15 años, donde el país paga un altísimo precio por su reestructuración. En ese sentido, yo no podría hablar jamás de un modelo chileno integralmente considerado, porque toda esta parte no se la quiero para nadie, ni una dictadura, ni procesos tan violentos y dolorosos. Lo que sí hay que entender es que, pasado esto, se crearon instituciones económicas y políticas que sí permitieron un tremendo desarrollo, y de ellas deberíamos tratar de aprender. Y esta es la fase de crecimiento y consenso que prácticamente abarca 30 años, hasta 2014, porque hoy día, como Marino recordó, están pasando cosas un poco distintas en Chile. Larga fase de rápido crecimiento y ello lleva rápidamente a la disminución del desempleo, con ello cae la pobreza rápidamente, muy rápidamente, e incluso la desigualdad, que llegó a niveles extraordinariamente altos bajo la dictadura, va a comenzar a caer. O sea, Chile comienza un círculo virtuoso de desarrollo que tiene todos estos aspectos positivos.
La democratización viene en 1990, es pacífica y implica una gran continuidad. O sea, el nuevo régimen democrático instaurado en marzo del 90, donde gobierna la centroizquierda, incluso con participación del Partido Socialista, que después tendrá presidentes incluso, no cambia un ápice de la estructura económica creada por la dictadura. La razón es relativamente simple. El año 89, el último año de gobierno del general Pinochet, Chile creció un 10%. Y lógicamente que nadie desmonta una máquina de crecimiento semejante para aventurarse en algo distinto. Y eso fue lo que dio también las condiciones de la transición pacífica. La gente estaba mejorando su nivel de vida, lo cual indudablemente esto es radicalmente distinto de la transición democrática, por ejemplo, en Argentina, en pleno caos económico. Esto es lo que le dio continuidad a Chile. Este progreso va a traer una transformación social que voy a ejemplificar muy pronto y un auge extraordinario de las clases medias chilenas. Chile es aquel país de América Latina que pasa de un país dominado por la pobreza y la vulnerabilidad a un país mayoritariamente de clases medias, de distintos niveles, pero que están considerados dentro de lo que son las amplias clases medias. En ese sentido es muy interesante, le digo que en República Dominicana la movilidad social es muy baja, extraordinariamente baja para el progreso que ha tenido la República Dominicana, así que aquí hay mecanismos que son muy interesantes. Esto va a llevar con el tiempo, no voy a hablar mucho de ello porque ya es la actualidad chilena, a nuevas demandas sociales y a algo que ha sorprendido mucho a Chile. La idea era que con el tremendo progreso experimentado, que se ve por todas partes en Chile, incluso en los sectores pobres, la gente iba a estar contenta, tranquila y, en fin, iba a querer seguir el camino instaurado. Sin embargo, nos dimos cuenta que si bien hay problemas de la frustración y de la pobreza, también hay problemas del éxito, lo que yo llamo el malestar del éxito. ¿Por qué? Porque la pobreza absoluta es resignada y es muy limitada en sus aspiraciones. El pobre quiere un poco mejor, un poco más de comida, una escuelita para que sus hijos vayan, cosas muy simples. Pero cuando el pobre empieza a surgir, empieza a ver que el mundo es mucho más ancho. Cuando se educa, entiende todo lo que le falta. Por lo tanto, la sensación de pobreza puede incrementarse, aunque la pobreza real, absoluta, en términos de comida, lo que sea, esté disminuyendo. Ese tipo de disparidad entre el sentimiento de la pobreza relativa y la pobreza absoluta nos jugó una pasada interesante, una sorpresa muy interesante, donde podía crecer el descontento a pesar de crecer enormemente el progreso de un país. Lo digo simplemente porque en un futuro, cuando República Dominicana llegue a esos niveles, tendrá otros problemas. Sociedad sin problemas no existe. Bueno, el gran progreso chileno va a llevar a que Chile sea el país que más crece en América Latina en los últimos 30 años. La República Dominicana, la he puesto ahí, tiene un muy buen índice de crecimiento. La verdad que mirándolos he quedado bastante sorprendido. Pero ustedes ven con los otros países de América del Sur, ya con Argentina o con Brasil, Chile tiene un crecimiento que lo cuadruplica y con México 7 veces más. Esta es una tremenda diferencia simplemente. Y este es el producto de este desarrollo chileno, pero hay cosas que son tan sorprendentes o más que esa. Aquí ustedes ven la línea blanca es Chile. Estos son dólares de 1990, de una serie muy famosa, por eso la uso. Por lo tanto, estos son los $22.000 que da el Banco Mundial, pero en dólares del 90. Y ustedes ven que el año 85, o sea, hace 30 años, Chile era un país todavía mediocre en América Latina, al mismo nivel que Brasil. Pero de ese momento en adelante, Chile tiene este desarrollo que triplica su ingreso per cápita, superando a Argentina, que era un país clásicamente rico en América del Sur, y a Venezuela, que era de lejos el país más rico por el petróleo. No quiere decir que más desarrollado, pero sí más rico. Y eso que Venezuela venía cayendo un poco, estuvo en los $10.000, pero en fin. Pero ustedes ven cómo Chile pasa esto, llega a ser el país más rico de la región, y ustedes ven la diferencia que se abre con Brasil, partiendo del mismo punto de partida. Prácticamente Chile llega a casi triplicar el ingreso per cápita brasileño. Esto es lo que significa la acumulación del progreso durante un periodo de 30 años. En términos de pobreza, ustedes ven la tremenda disminución de la pobreza de un 45% en los años finales de la dictadura. La pobreza era un hecho tremendamente importante.
a un 7%, donde la pobreza extrema prácticamente es un hecho marginal en Chile. Debe andar por el 2% de la población, no más que eso. En zonas un poquito aisladas, o en fin, pero ya es un hecho. Y este es quizás el éxito más notable comparativamente de Chile. Pero hay más cosas interesantes. La desigualdad en los últimos años de la dictadura llegó a un nivel absolutamente escandaloso. 0,6 del índice de Gini, Brasil estaba por ahí, sí, pero también es escandaloso. Estamos lejísimos de una distribución del ingreso que podamos considerar soportable en el largo plazo en una sociedad. Afortunadamente Chile ha ido mejorando, creo que está en el índice que también la República Dominicana comparte, 0,48 por ahí. Es un notable cambio, pero todavía muy alto en términos de desigualdad de la repartición de los beneficios del progreso. O sea, ahí Chile tiene que trabajar mucho más a través de la creación de más oportunidades para su gente. Pero el camino va en buena dirección y el cambio socialmente más importante es lo que yo decía, la creación de los estratos medios o de las clases medias. Ustedes ven acá el año 90, donde la población pobre y vulnerable, o sea, los que están muy cerca de la pobreza, y basta un mal tiempo para que caigan en la pobreza, una depresión o crisis económica, eran más del 70% de la población chilena. O sea, Chile era un país predominantemente pobre, clases medias relativamente limitadas y una clase alta muy limitada. Y ustedes ven lo que pasa 23 años después. Es poco tiempo para un cambio tan extraordinario, donde la clase media pasa casi al 60%, y sumando la clase más alta estamos en 2/3 partes de la población chilena, y los sectores vulnerables y pobres se reducen, especialmente los pobres muchísimo, pero en general una 1/3 parte de la población chilena. No hay ningún país latinoamericano que haya experimentado un cambio social de esta magnitud. Estos son los datos de las encuestas chilenas, pero tienen un muy buen estudio del Banco Mundial sobre el auge de las clases medias latinoamericanas, donde claramente Chile destaca como el país con más movilidad. Y es una de las cosas más satisfactorias de ese progreso. Bueno, dejamos Chile hasta ahí, voy a sacar después algunas conclusiones, donde Chile y Suecia van a estar juntos de alguna manera, y les paso a hablar de este país nórdico mucho más exótico que el otro, y con sus dos caras. Ahí ven a Suecia en esos veranos de luz interminable, Estocolmo, maravilloso, deben ser las 2 de la mañana, o algo así, y bueno, es fantástico. Pero no se engañen, eso dura 2-3 meses, y después la realidad se parece a esto. Frío, todo congelado, uno tiene que andar realmente muy abrigado. Los suecos dicen que no hay mal tiempo, hay mala ropa, pero también hay mal tiempo, la verdad es esa, hay que ser muy optimista para negarlo. Así que es dos países con dos caras muy distintas y depende de cuándo lo visiten van a ver un aspecto u otro. Y de lo que les voy a hablar es de este paso del Estado benefactor monopolista, ese grande que se creó en los años 60, 70, con grandes monopolios, que llegó a consumir el 70% del PIB del país, récord mundial en democracia y en tiempos de paz, a una reforma muy profunda a partir de la crisis que ocurre en los años 90. Pero antes quiero tomar un tema que es, yo creo, muy importante. Hay un mito acerca de los suecos, un mito que tiene consecuencias políticas que yo considero muy negativas. Algunos creen que en Suecia se creó un gran Estado que aseguró muchísimos derechos y dio un montón de garantías, y a partir de eso se creó un país rico. Es decir, primero creamos un gran Estado y después comienza a aparecer la riqueza y tenemos un país rico, desarrollado, igualitario, etcétera, etcétera. Ese relato es absolutamente falso. No tiene nada que ver con la cronología de la creación de la riqueza y del estado de bienestar en Suecia. La verdad es que las bases de la riqueza, el gran salto al progreso de Suecia, se da a finales del siglo XIX, unos 100 años antes de que el estado de bienestar comenzara a aparecer. Y se dio con un estado muy pequeño, con tributación muy baja, y que nada distinguía a Suecia. Bueno, si algo lo distinguía era tener un estado más pequeño que otros estados desarrollados. Por lo tanto, la conexión Estado-desarrollo es al revés.
primero se generó un gran desarrollo, una gran riqueza, un gran progreso, las grandes industrias que son el motor de la riqueza sueca, la Ericsson, la Volvo, ASEA, lo que ustedes quieran, muchísimas, y después, cuando había mucha riqueza y mucho empleo, Suecia se dio el lujo de crear un Estado enorme, que le terminó costando muchísimo. Por tanto, si alguna recomendación política habría de todo esto, es decir, preocúpense primero de que la torta aumente y después la reparten de distinta manera. Pero si la reparten antes de que la torta crezca, vamos a terminar, como muchos países latinoamericanos, repartiendo déficit e inflación para el futuro, que es otra cosa muy distinta. Esta es la época del milagro sueco. Y si hay algo interesante, yo creo que es esta época, a pesar de que lo que ha sido conocido internacionalmente es su gran Estado. Pero lo interesante son los 100 años donde el Estado sueco no era nada de especialmente grande y donde Suecia es el país que más crece de todos los países desarrollados. Ustedes ven ahí, los he puesto todos, incluso España lo ha agregado, que no era tan desarrollado todavía, y ustedes ven que hay una diferencia sustancial, por ejemplo, con Estados Unidos. El crecimiento sueco está, 40% o algo así sobre el crecimiento de Estados Unidos, y estamos hablando del punto de referencia internacional. Japón, en fin, cualquier país que ustedes elijan está muy por debajo del crecimiento alcanzado por Suecia durante 90 años. Y esto es lo que transformó un país de lo que fue una periferia pobre, como era Escandinavia, típico país subdesarrollado, Suecia. A mediados del siglo XIX exportaba madera en bruto, exportaba algunos productos agrícolas, mineral de hierro, nada distinto de lo que podía hacer Chile o un país latinoamericano. Pero ya a fines de siglo era una potencia industrial. Eso es lo que habría que estudiar con mucho detalle. Bueno, ese fenómeno se produce, voy a enumerar rápidamente las causas que son importantes, sin duda a partir de una gran reforma liberal de las instituciones suecas. He visto que el CREES insiste mucho en las instituciones, tiene toda la razón, crear instituciones sólidas de progreso es la base del progreso. A mediados del siglo XIX, el gobierno sueco, con un ministro liberal muy famoso en Suecia, se llama Gripenstedt, eliminó todas las trabas feudales a la libertad de empresa, de comercio, de trabajo. Ustedes saben, Europa estaba, desde la época feudal, llena de restricciones. Las ciudades tenían incluso aduanas para cobrarle los productos que venían a la ciudad. Los gremios monopolizaban distintas áreas de trabajo, fijaban los precios, en fin, había una cantidad de restricciones que lógicamente impedían crear una economía moderna. Todavía en Suecia, en cualquier ciudad, se habla de lo que está dentro de las aduanas y fuera de las aduanas. Yo no entendía nada cuando dije cuáles son las aduanas aquí, no es que eran las viejas aduanas que toda ciudad tenía en la época hasta el 1850. Eso creó una economía abierta de mercado que evoluciona rápidamente de los productos primarios a la industria. Esto requiere una explicación porque parece medio mágico. ¿Cómo pasan de la madera en bruto a exportar maquinaria para elaborar celulosa en 50 años? Eso parece una cuestión mágica. ¿Y cómo se atreven a tener una economía abierta? Después de todo estaban recién empezando. Y parecía la receta alemana, por ejemplo, del momento, era creemos una protección de lo que se llamó la industria infantil, el famoso argumento proteccionista de Liszt, el alemán famoso este. Pues Suecia no la aplica, sabiamente, porque va a entender rápidamente que sin mercados amplios no hay desarrollo, hay que salir afuera. Junto a ello, un Estado que hizo lo que el Estado, a mi juicio, debe hacer. Un Estado pequeño, no corrupto, eso es muy importante. Chile y Suecia tienen muy bajos índices de corrupción, Suecia mucho menores. Cualquier índice que ustedes vean lo ubica entre los países menos corruptos del mundo. Chile, en América Latina, junto con Uruguay, está lejos de la normalidad latinoamericana. Pero en fin, preocupado de crear instituciones modernas, ese es un papel propio del Estado y de la política, invertir en infraestructura donde entendía que no iba a haber inversión privada suficiente, los grandes canales que unen Suecia en ese momento, los grandes ferrocarriles. Sin embargo, dejando que la iniciativa privada complementara estas grandes iniciativas. Por ejemplo, la línea central de los ferrocarriles suecos la construye el Estado, pero los ramales lo construyen empresas privadas. Es un típico arreglo de cooperación público-privada que va a ser bastante interesante en toda la historia de Suecia.
invertir en educación y capital humano. Muy, muy importante. Y eso nos lleva al siguiente punto. El secreto de todo esto, más allá de las instituciones abiertas, liberales, con claro derecho de propiedad, por ejemplo, está en el capital humano sueco. Suecia en este tiempo logra un desarrollo de su capital humano a todo nivel que es de primera clase internacional. Una de las apuestas más centrales del Estado sueco es la creación de la Escuela Popular Universal, se llama Escuela Popular, Escuela del Pueblo se llama en realidad, para hombres y mujeres en 1842, que lleva a que la masa del pueblo sueco no solamente supera el analfabetismo, ya sabían leer de antes, porque como es un país protestante, la Iglesia le había impuesto la lectura, por lo menos del Catecismo de Lutero, pero escribir no sabían. Y no solo eso, aprenden las habilidades básicas, que en ese momento muy pocos países tenían un pueblo tan educado como el pueblo sueco. Alemania, por ahí, Japón, son dos países bien excepcionales en ese sentido. Por lo tanto, Suecia tiene un pueblo que, en cuanto a capital humano, es de primer nivel. Y además va a tener una élite, las clases altas suecas, que son extraordinariamente industriosas. No son rentistas, no viven no van a París a leer poesía como nuestras élites a veces lo han hecho. A los chilenos nos encanta la poesía. Sino que se van a Alemania a estudiar mecánica, se hacen ingenieros. Por lo tanto, se da una combinación de los emprendedores del futuro, que tienen contactos sociales, acceso al capital, y un pueblo capaz de secundar la creación de industria de primera línea. Y esa va a ser la magia del desarrollo sueco. La creación en base a innovaciones o inventos suecos de empresas que van a salir al mundo y que no necesitaban protección, porque eran punteras en su desarrollo. La cantidad de inventos suecos que ustedes usan sin saberlo los asombraría. Desde los rodamientos que mueven prácticamente todo lo que se mueve hoy día, que la SKF es la gran empresa sueca, la cremallera que usamos, no sé, para cerrar las chalecos, las chompas, como le dicen, todo esto, la llave inglesa, que es en realidad un invento sueco, la turbina, en fin, la aspiradora, el refrigerador. Yo podría enumerar fácilmente 200 inventos suecos, lo que habla de un pueblo que estaba en ese momento en la línea, en la frontera del desarrollo tecnológico. Y eso es lo que permite abrirse, conquistar mercados. El señor Nobel, que es famoso por los premios Nobel, el inventor de la dinamita, lo cual le creó tal cargo de conciencia que tuvo que donar un premio para la paz después de un tiempo, porque los destrozos que produjo fueron tremendos. En fin, esa era la Suecia pujante de ese momento. Esa es la Suecia que creó la riqueza de Suecia, y no otra. No fueron los políticos ni nada. Por eso es que cuando al pueblo sueco se le pregunta cuáles son los suecos más admirables de la historia de este país, no mencionan ni generales con espadas, ni poetas, ni cosas por el estilo, como lo haríamos en un pueblo latinoamericano, seguro en Chile, sino a un emprendedor. El señor creador de IKEA, que he visto que ustedes tienen acá, el señor Kamprad, que es viejito ya, ese es el sueco ideal. Parte de la nada, inventa algo, crea riqueza. Nadie puede envidiarlo en el sentido bajo de la palabra, ni decir esa riqueza es espuria, creada. No, el señor dice, aquí está el invento. Le ha servido a medio mundo para tener muebles baratos. Entonces crea orgullo. La clase empresarial sueca tiene un prestigio enorme. El país sabe que depende de ella y que siempre ha dependido de ella. Ojalá en América Latina tuviéramos ese tipo de prestigio. Nos haría muy bien. Bueno, así era el Estado cuando pasó todo esto, este desarrollo espectacular. Ustedes ven un Estado muy pequeño, esta es la carga tributaria, 7-12% de tributación. Con la guerra mundial se incrementa y se incrementa en todo el occidente, pero todavía el año 60, cuando termina este periodo de gran crecimiento, Suecia tiene un Estado que en nada se distingue del tamaño del Estado de Estados Unidos o de otros países desarrollados. O sea, no hay ningún modelo sueco todavía en el sentido de un gran Estado que lo diferencie. Y eso se muestra claramente en la siguiente imagen, donde yo he comparado la carga tributaria de Suecia, la columna blanca,
con la de Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña. Y ustedes ven que en el año 50 Suecia tiene una carga tributaria inferior a la de Estados Unidos y bastante inferior a los otros países europeos. El año 60 no hay nada especial todavía, casi igual que Estados Unidos, inferior todavía a Alemania y Francia. Por lo tanto, hasta 1960 nadie puede hablar de un Estado que distinguía a Suecia, o si lo distinguía era porque era más pequeño que sus competidores. Algo comienza a pasar, y es muy espectacular, a partir de más o menos 1970, o mediados de los 60 tal vez. Y aquí sí que ustedes ven un desarrollo que va a llevar a la excepcionalidad de Suecia, cuando el Estado va a captar más de la mitad del Producto Interno, distanciándose notoriamente del resto de los países desarrollados. Respecto de Estados Unidos, que estaba acá por debajo de Estados Unidos, el año 90, Suecia duplica la carga tributaria de Estados Unidos. Y ahora sí que podemos hablar del modelo sueco, del gran Estado sueco, porque uno ve que esto sí que es excepcional y va a tener también características muy especiales. ¿Qué pasó cuando se expande el Estado de esta manera? Yo digo sobreexpandió porque como se pasó del resto, podemos hablar de una expansión extraordinaria y que va a tener consecuencias también muy dolorosas. Bueno, esta es una comparación entre el PIB sueco per cápita y el de Estados Unidos. 100% sería el PIB de Estados Unidos y ustedes ven que Suecia se va acercando, llega al 87%, pero a mediados de los años 70 comienza a ocurrir algo muy claro, muy dramático, y es la caída relativa del PIB sueco respecto del de Estados Unidos. No es que Estados Unidos no es un país de extraordinario crecimiento en este momento, o sea, es una buena comparación. Y ustedes ven cómo se comienza a reducir hasta 17 años después haber vuelto a los niveles comparativos de los años 50. Este periodo es muy interesante porque es el periodo que coincide con el gran Estado. O sea, algo había pasado que de repente esta máquina de progreso se atascó y comenzó a dejar de progresar en manera comparable a Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos. Aquí tienen el crecimiento del PIB per cápita, 75-93, de los mismos países de antes. Y ya no ven a Suecia acá, sino que la ven acá, a la cola de los países desarrollados, con un crecimiento que es una tercera parte de Estados Unidos. Bueno, para qué hablar de Japón, que es el puntero en esta época, y solamente Nueva Zelanda lo salva a Suecia de ser el colista de esta tabla. Una crisis tremenda en Nueva Zelanda, pero ustedes ven que algo dramático pasó. Bueno, y lo dramático que pasó es justamente el crecimiento del Estado. Es decir, el crecimiento de una gran economía planificada, monopólica, dentro de lo que era una economía pujante de mercado. Hasta que en un momento dado esa economía planificada pasa a ser económicamente más importante que la parte dinámica de mercado. Y como ustedes saben, cualquier economía planificada, cualquier economía de monopolios es un problema para el desarrollo. Sean privados o públicos, la verdad que es el monopolio que es el problema, porque no tiene la presión natural, dinámica de la competencia. Por lo tanto, crear grandes monopolios, sean públicos o privados, es una garantía segura de lo que le pasó a Suecia, subdesarrollarse. Monopolios públicos de servicios del bienestar, por supuesto, escuela, salud, cuidado de ancianos, de niños, llegando a unos niveles que ninguna democracia ha alcanzado. El 99,5% de los niños iba a escuelas públicas dentro del monopolio público. Prácticamente todos los suecos iban a clínicas u hospitales del monopolio público. O sea, se llegó a niveles que realmente ningún otro país ha alcanzado. Y por eso es que se habla con propiedad de un modelo especial, de algo muy distinto. En la infraestructura y en servicios básicos como agua, electricidad, etc., los monopolios públicos prácticamente lo copan todo. Telecomunicaciones, radio, televisión, correos, ferrocarriles, en fin, toda la infraestructura prácticamente está monopolizada por el Estado. Donde no se mete el Estado es en la industria. Ahí respeta el viejo capitalismo sueco, con el cual había un acuerdo muy bueno entre socialdemocracia y las grandes empresas suecas, y tampoco se mete en el sector financiero. Pero en todo el resto el Estado avanza tremendamente. Y el Estado pasa ya en los años 80 a ser el sector dominante, el eje del movimiento económico sueco,
supera su gasto público al 50%, lo cual dice que con menos el Estado puede ser ya un sector clave, evidentemente. Ya con un 50% y con un 70%, para qué decir, es que por ahí pasa el progreso o el no progreso de Suecia. Esto permitió, y fue la dinámica, digamos, popular del estado del bienestar, hacer enormes promesas de derechos, garantías, en fin, el Estado parecía poder darlo todo y tener una fortaleza excepcional. Y los suecos creyeron profundamente en este mensaje. Los suecos amaron su estado del bienestar, votaron por él. Nadie les impuso unas cargas tributarias que en otros países serían asombrosas, impuestos marginales hasta de más del 100% llegaron a ver, cosa ya absolutamente estrafalaria, pero así llegó en realidad, porque un ingreso extra te hacía subir la escala de tributación de todo tu patrimonio o de todo tu ingreso y terminabas pagando más del 100%. Pero en fin, los suecos votaron por eso, lo eligieron, porque creían que esto implicaba un compromiso firme, sólido, de que había un Estado que, con buen tiempo o mal tiempo, los iba a proteger, les iba a asegurar un ingreso decente, les iba a dar estabilidad. Ese fue el gran pacto. Y ese fue el gran pacto que no duró mucho tiempo, porque este gran pacto tenía una trampa. Bueno, va a ser una trampa. En ese momento no se notaba como una trampa hasta el año 90. El pleno empleo. Suecia tiene durante 50 años un pleno empleo que se crea el año 41, en plena guerra mundial, cuando aumenta la conscripción, porque bueno, Suecia está rodeado por Alemania nazi, que ha conquistado Noruega, Dinamarca, Finlandia, en fin, una situación muy compleja, y se crea el pleno empleo. O sea, toda la fuerza de trabajo disponible está empleada. Y eso va a perdurar porque después de la guerra, como se mantuvo fuera de la guerra, tenía industrias intactas y Europa estaba necesitando de todo, destruida Europa. Suecia sigue su marcha y hasta el año 90 tiene pleno empleo. Pleno empleo al nivel de un 2-3% de desempleo. Los economistas dirían que es un sobreempleo incluso, que es más allá de la tasa natural, etcétera, etcétera. Eso hace que muchos estaban tributando, y tributando mucho, estamos hablando de un 50%, lo que sea, de tu ingreso que iba al Estado, y muy pocos estaban cobrando. Cuando eso pasa, cuando tenemos una situación tan afortunada y todavía la demografía no es negativa, tú puedes prometer lo que quieras a los pocos que van a cobrar. Dar los derechos más asombrosos que quieras dar, como lo dio el Estado sueco. Inventó sistemas que ni siquiera nuestros líderes populistas inventan, porque parecía ilimitada la capacidad de expandir los derechos. Ahora, lo que pasa a continuación es que la premisa cae el año 91. Una recesión internacional que no fue muy grande, pero que movió un poco el mundo. Y las industrias tradicionales de Suecia no soportan la competencia de productores como Corea del Sur, como España, como Brasil, en industrias maduras. Los barcos es un claro ejemplo. Suecia era un gran productor de barcos, astilleros muy importantes, y de pronto aparecen competidores españoles, brasileños, coreanos del sur, y los suecos comienzan a perder mercados. Suecia es una economía, su industria exporta más de la mitad del producto industrial, o sea que lo que pasa en el mundo es muy importante. Y en ese momento comienza a ampliarse el desempleo. Ustedes ven del 90 al 94 que el desempleo se cuadruplica. Y esto significa una catástrofe fiscal, porque los que dejan de pagar impuestos, un 10% de la población empleada, dejan de pagar mucho y pasan a cobrar mucho. Por lo tanto, hay un impacto sobre las finanzas públicas que es inmediato y que va a obligar al Estado sueco a desarrollar una política de contracción económica para disminuir los déficits y de reducción de personal público. Es decir, no pudo aplicar una política keynesiana, sino que tuvo que aplicar al revés una política procíclica que profundiza la caída, porque tiene unos déficits que no le permiten aumentarlos más, porque una economía abierta está en una situación que no puede permitirse mayores déficits de los que tuvo, porque simplemente el capital sale de esa economía. Por lo tanto, y esto es muy interesante, la política keynesiana se hace imposible
cuando el Estado llega a un nivel de vulnerabilidad como el que llegó Suecia. Yo digo, es como quien va a subir una montaña y lleva un balón de oxígeno para cuando llegue a los 3.000 metros o 4.000, pero se lo toma a los 1.000 metros. Y cuando llega arriba ya no tiene más oxígeno y se ahoga. Eso es lo que pasó con el desarrollo sueco. Ustedes ven acá, este es el gasto, 57, 58% antes de la crisis, enorme gasto público, por supuesto, pero ustedes ven cómo comienza a crecer exponencialmente cuando comienza a crecer el paro, el desempleo, y llega a este 70% famoso, o 69%, de gasto público. Y ustedes ven que al mismo tiempo el ingreso, por la tributación que está cayendo, comienza a caer rápidamente y tenemos acá un déficit presupuestario del 11% del PIB sueco. Imagínense, un país estable que creía que, en fin, que estas cosas no pasaban por allá, de repente está con un Estado, su estado de bienestar quebrado, con 11% de déficit, endeudándose como loco, ahí pagando los intereses que hay que pagar cuando tú tienes que tomar dinero prestado en esas condiciones de inestabilidad. Un sueco dijo en este momento, y con mucha gracia y muy certero, esto es una república bananera. Y otro le respondió con picardía, pero sin bananas, porque el clima no lo permite. Habían resumido exactamente dónde estaba Suecia. Imagínense el shock para un pueblo que había confiado en las promesas. Si este Estado estaba para protegerlos cuando las cosas fueran mal, y apenas las cosas van mal, el Estado se hunde. O sea, fue un fraude, un cheque sin fondos. Y eso lo descubren los suecos realmente con pánico, porque seguían amando a este Estado, les gustaba muchísimo. Pero la novia que les gustaba había salido bastante complicada, por lo menos, y tenía un negocio que no habían entendido los suecos con su amor por este Estado. Bueno, y ahí va a... ¿Sí, avanzamos? Bueno, esta es la crisis sueca del 90-93. Lo comparo con otros países de Europa para que ustedes vean que no es una crisis generalizada, sino que es una crisis sueca, dada por su enorme vulnerabilidad a partir de su excepcionalidad, el gran Estado. Ustedes ven que los demás países siguen creciendo, y algunos bastante, como Alemania, Estados Unidos, etc. ¿Sí? Lecciones de esto, y lecciones que los suecos sacaron sobre todo. Primero, que se dieron cuenta que habían creado un coloso con pies de barro, que habían llevado un Estado a un nivel de vulnerabilidad que exigía que nada fallara en el mecanismo económico, que el pleno empleo estuviera presente y que la demografía fuera favorable. Y confiar que eso va a ser eterno es confiar en una cosa bienaventurada. Es como la persona que se saca la lotería un día y cree que se la va a sacar todos los días y planifica sus gastos de acuerdo a sacarse la lotería todos los días. O un señor que tiene el petróleo a $140 por barril y planea el futuro de un país a 100, $140. Y cuando baja el precio, quiebra el país. Lo mismo le pasó a Suecia. Y esto le quedó clarísimo a los suecos y a sus partidos políticos. Derechas y izquierdas entienden muy bien que esto fue insostenible, que fue un exceso, que no se pueden prometer este tipo de cosas. Los suecos le llaman cálculos alegres, que un sistema de bienestar tiene que estar pensado para las crisis y tiene que tener pruebas de estrés basadas en la crisis, en la caída de los precios, porque para eso están los estados del bienestar, para protegernos y no dejarnos en la vera del camino cuando las cosas andan mal. Sin embargo, todo se planificó a partir de la bonanza económica. Y se descubrió que el estado del bienestar había sido profundamente populista. Populismo es un término que nosotros relacionamos con políticos latinoamericanos, bastante estrafalarios, etcétera, etcétera. Pero la verdad que hay un populismo de esos serios, callados, muy suecos, que hace tanto daño como el populismo estrafalario latinoamericano. La esencia del populismo es prometer cosas, derechos, garantías, que son insostenibles en el largo plazo. Es crear una ilusión, jugar con una ilusión. Con el precio del petróleo a $100 se pueden prometer muchas cosas. Y la gente puede creer que tiene derechos ya consagrados a que todo eso llegue. Y no le han contado que eso depende de que mañana cae el precio y se acabaron los derechos. Los suecos planificaron sistemas de pensiones, de todo, en base a una situación excepcional. Quizás la única justificación que tienen es que había durado tanto el pleno empleo, que bueno,
les había ido tan bien durante largo tiempo que uno podía decir ya, se ilusionaron y se pusieron populistas, pero aprendieron rápidamente. Esa es la diferencia quizás con América Latina, que aprendieron pero con una rapidez increíble. Hubo un momento de shock psicológico que fue decisivo para el cambio político y las reformas que van a venir. En septiembre, un día, el Banco Central sueco, ante la fuga de capitales que estaba en marcha completa, y la corona estaba, que es la moneda sueca se llama corona, estaba a punto de caer, sube la tasa de interés al 500%, lo cual es un infarto económico inmediato. O sea, ninguna economía resiste ni 3 días con un 500% de tasa de interés. Imagínense lo que es eso. Los periódicos, los titulares, es que Suecia estaba ante la evidencia de que se había derrumbado el modelo sueco, del cual eran orgullosos y lo amaban, pero se había derrumbado. Y eso produjo rápidamente una apertura al cambio y, una de las cosas más sorprendentes, la unidad nacional. Los suecos, por su historia, han sido gente que sabe unirse cuando las cosas están muy peligrosas. Cuando hay guerras mundiales, cuando Rusia es agresiva, cuando Alemania se pone agresiva, que ha pasado muchas veces, los suecos se juntan. No como nosotros, que tendemos a dividirnos. Yo he vivido fenómenos parecidos en España, por ejemplo, la crisis del 2008-2009, que larga crisis, y cada sindicato, cada grupo que podía, salía a defender sus salarios, sus beneficios, y que pague el vecino. Así se hunden los países, lógicamente. En Suecia no se produjo. Las huelgas prácticamente desaparecen cuando estalla la crisis. Uno podría decir, pero debe ser al revés, porque hay más que pelear, que defender. No. O sea, hay una cosa muy interesante. Y esta unidad nacional se da en torno a un nuevo consenso. O sea, rápidamente encuentran un rumbo para que este barco salga adelante. Y ese consenso no es desmontar el estado del bienestar. Nadie se lo ha propuesto en Suecia. Todos defienden un Estado bastante grande con responsabilidades importantes por el bienestar de la población. Pero entienden que tiene que ser más limitado para no ser tan vulnerable y entienden, y esto yo creo que es lo más importante para hacerlo sustentable y dinámico, que el monopolio en sí mismo es un problema clave. Si vamos a gastar mucho de la riqueza de un país a través del Estado, hay que hacerlo en formas no monopólicas, porque si no es condenar al país al atraso. Esa fue quizás la lección más clara, que la aprendió izquierda y derecha, la socialdemocracia, tanto como los conservadores o liberales. Y eso desencadena un proceso de cambio que es muy espectacular desde los años 90 en adelante. Lo primero, por supuesto, cuánto se gasta, y la idea ahí fue reducir, austeridad, disminución del personal público, las transferencias, los subsidios, bajarlos, las pensiones, bajarlas. Había un sistema absolutamente fantasioso de pensiones, con la demografía como ya era, donde se decía que la gente iba a recibir el promedio de los 15 mejores años de su vida laboral. Imagínense, una población que está viviendo como 90 años o algo así, y que trabaja 30, 40 años, se supone que iban a mantener 50 años de vida no laboral. Imposible. Radical reforma. Hoy día la tasa de reposición anda por el 45-50% del último salario, o sea, muy distante de la gran promesa, pero absolutamente sostenible, aún siendo un sistema de reparto, lo cual es muy especial, pero lo han reformado muy bien. En fin, lo otro importante, y lo otro es que el Estado tenía que dejarse de gastar lo que no tenía, que los déficits eran insoportables, y se creó la regla que existe hasta hoy día de que en el ciclo económico debe generarse un superávit fiscal de 1% al año. Ustedes van a ver después una estadística donde hay pequeños momentos de déficit, pero mucho más de superávit, con la idea de estar produciendo constantemente un plus en los negocios del Estado, lo cual ha llevado a Suecia, Chile también tiene la misma característica, de ser un país que no tiene deuda neta con el mundo. O sea, tiene activos afuera que compensan con creces las deudas que el país tiene. Hay pocos países que tienen una solidez de ese tipo. Bueno, ¿cómo se financia? Era muy importante. Había que reducir los impuestos al trabajo y al mismo tiempo bajar el nivel de los subsidios. Porque llegó un momento en Suecia donde el Estado era tan generoso que ir a trabajar podía implicar que tú perdías dinero. No, de verdad. Yo estuve en la Comisión de Trabajo y sumábamos, restábamos y nos dábamos cuenta que con todos los subsidios que una persona desempleada podía recibir,
El hecho de pasar a trabajar con un salario normal, qué sé yo, por supuesto un gran salario distinto, como tenía que vestirse mejor, transportarse y comer afuera, le salía más caro. Bueno, esos son niveles ya de locuras completas. Los suecos estaban, en fin, ¿cómo pudimos crear esto? Se dijeron un día, pero lo crearon. A las empresas también bajarles los impuestos. Muy importante. Suecia se permitía al año 90 cobrar más de un 50% de impuesto a la ganancia. Un país chico tiene que atraer capital y emprendedores de afuera. Por lo tanto, tiene que tener normas de tributación, etcétera, que sean atractivas. Y Suecia se estaba permitiendo unos niveles horribles de tributación. Hoy día son del 22%. Estados Unidos todavía tiene más del 50%, un país grande que cree que puede vivir con cualquier tasa de impuesto, parece. Y los suecos tienen una comisión que vigila constantemente cómo se mueven el impuesto a la ganancia en los países competidores en atraer capital, países bálticos, Polonia, todo el entorno sueco. Y apenas descubren que alguien le está dando mejores condiciones al inversor extranjero o nacional, dicen, hay que bajar el impuesto. Alguien dice, no, pero las empresas deben pagar, es justo que paguen. A lo mejor es justo que paguen, puede ser. Pero los suecos, entre la tontera de echar a sus empresas y no atraer nuevas, y la posible injusticia, prefieren la injusticia. Pero que vengan muchos inversores, porque eso es lo que desarrolla el país. Eliminar impuestos dañinos a la herencia, a la fortuna, todo aquello que no aporta casi nada al presupuesto público y destruye muchísimo y lleva a que la gente con mucho dinero se vaya de esos países. Y si el señor que creó IKEA se nos va de Suecia, es que se nos va un pedazo de la economía y del corazón de Suecia, porque lo quieren muchísimo. Y si además se lleva la parte de investigación de la empresa, Suecia pierde rotundamente. Por lo tanto, había que pensarlo. No, este señor no hay que castigarlo tributariamente. No hay que usar que es rico, que pague más. Porque resulta que el rico se nos puede ir y nos hacemos todos pobres. El país que no tiene ricos tiene muchos pobres habitualmente. Bueno, porque las cosas andan juntas. En fin, mucho. Pero el gran cambio se dio en torno a los monopolios públicos. ¿Qué hacer con toda esta enormidad de monopolios? Y ahí viene una política que tuvo una base conceptual muy importante. Separar la responsabilidad pública de la gestión pública. Se hicieron la pregunta, ¿qué es el estado del bienestar? ¿Para qué está el estado del bienestar? La respuesta tradicional que todavía se da en muchos países, para financiar, garantizar y hacer todo lo que financia y garantiza. Si el Estado garantiza una escuela, pone su escuela. Si garantiza la salud, pone clínicas, pone hospitales. O sea, el Estado hace aquello que financia. Los suecos dijeron, eso es una estupidez. El Estado debe garantizar que a nadie le falte una escuela, una clínica o una casa de ancianos. Pero quien provee eso tiene que ser un problema de decisión del ciudadano y no del político y de eficiencia. ¿Por qué el Estado tiene que estar monopolizando la producción de servicios de salud o de educación o de lo que sea? Para no hablar del agua, la electricidad, todas esas cosas que son. Esos son los monopolios que son. La salud, la educación son como las tareas esenciales de un estado del bienestar. Hay que garantizarlas como sea. Los otros son anexos que se agregaron únicamente porque el Estado se puso hambriento de todo en Suecia, como en muchas otras partes. Y aquí vino el gran cambio, la política antimonopolios, que. Bueno, al nivel de la infraestructura de los servicios básicos, telecomunicación, electricidad, lo que ustedes quieran, no queda un monopolio público, excepto la venta de bebidas alcohólicas. No sé si es para recordarnos los viejos tiempos cuando todo era monopolio del Estado, o porque los suecos creen que son unos borrachos empedernidos que van a, en fin. Yo creo que la última posibilidad es una posibilidad a considerar, porque bueno, los países de la franja del vodka son problemáticos en cuanto a la manera de tomar, etc. Pero bueno, es el único que queda. Las farmacias, la revisión de los vehículos, esta que uno hace año a año. Antes era, por supuesto, un monopolio público, que iba a ser natural. Hoy día, en mi ciudad pequeña de 100.000 habitantes, tengo 4 o 5 empresas que compiten por revisarme el auto. Me ofrecen cafecito, me invitan, me mandan cartas. Y yo digo, fantástico. Antes el Estado me miraba así, decía, ven cuando yo tenga un tiempo para ti, haz la cola que es necesaria. Ahora no. Los hospitales, bueno, en los hospitales no hablamos todavía de eso. Bueno, telecomunicaciones, todo esto, farmacia, hasta los ferrocarriles. La energía, la electricidad, que es un típico problema acá. El Estado conservó
la distribución, digamos, la base material de la distribución, la infraestructura, porque no se iba a construir una alternativa, evidentemente. Pero cualquier proveedor tiene acceso al uso de la infraestructura. Y yo hoy día puedo, con 2 clics en el computador, cambiar mi proveedor, porque otro me ofrece mejores condiciones, mejores precios. Ustedes saben, un mercado muy dinámico, el de la electricidad, y no hay ningún problema. Uno elige. Los ferrocarriles, uno dice, no, los ferrocarriles es un monopolio natural, tiene que ser monopolio. No, no tiene que ser monopolio. La línea, los rieles quedaron del Estado porque no se iban a construir nuevos, lógicamente, pero el uso de los rieles está licitado y pasa el tren público y pasa el tren privado, y el público es más caro, es más bonito también, el privado es más barato, los estudiantes viajan en el privado, en fin, y todos están contentos. Claro, tiene un límite, hay 24 horas de uso, pero en fin, pero la idea ha sido esa, correo, todo aquello que se consideraba fundamental, farmacias, todo. Ahora, el problema más serio vino cuando hubo que desmonopolizar las tareas esenciales del estado del bienestar, porque esto había que hacerlo con un cuidado social muy importante. No se podía excluir a nadie del uso de estos servicios, ni crear mecanismos de segregación, sobre todo socioeconómica, pero además segregación sea por religión, etnicidad, color de... ninguna. O sea, había que mantener el carácter de público e igualmente accesible. ¿Cómo se hace esto? Bueno, 2 medidas muy importantes. La primera, empoderar al ciudadano a través de vales, cheques o vouchers, para ir a demandar la escuela o la clínica que el ciudadano quiere. No es que el Estado te mande un cheque, no. Pero dice, si tú eliges la escuela tal para tus hijos, el Estado le va a mandar el equivalente al bono o vale escolar. Y el ciudadano va a tener la decisión, el poder de decir. O sea, el Estado empodera al ciudadano o le devuelve el poder de decisión del político que le asignaba escuelas u hospitales al ciudadano que elige lo que a él le gusta. Dentro, por supuesto, de un sistema con controles. Esto no puede ser caótico, pero el ciudadano decide. Y lo segundo, porque no hay libertad de elección, sino hay muchos proveedores. Crear libertad de empresa. Para ilustrarlo, podríamos decidir crear una escuela dominicana en Estocolmo y darle un perfil dominicano, se baila merengue, se come plátano, lo que ustedes quieran. Y la ofrecemos, la inscribimos, por supuesto, mostramos que tenemos un rector y unos profesores que son rectores y profesores o que pueden serlo, y después ponemos avisos y decimos a la gente, vengan acá a la escuela dominicana fantástica, etcétera, y van a tener una semana en Punta Cana, además, qué sé yo, lo que ustedes quieran, si es que lo podemos financiar. Y si la gente viene con su voucher o su bono o su cheque en el bolsillo, magnífico para nosotros. Y si somos eficientes y tenemos costos bajos y la gente nos elige, vamos a ganar mucha plata y nadie nos va a preguntar cuánto ganamos. Perfecto, van a decir. ¿Por qué? Porque el voucher o el bono equivale al costo de la municipalidad por producir educación propia. Por lo tanto, nuestra escuela no le va a costar un peso más al erario público y no podemos cobrar extra. Por lo tanto, no podemos discriminar socioeconómicamente. O sea, aumenta la posibilidad de elegir y no le cuesta un peso más al contribuyente. Por lo tanto, ¿quién va a alegar? Hay algunas discusiones, pero han sido fundamentalmente periféricas. Igualdad de acceso, gratuidad como en la escuela o copago igual como en la salud. En la salud hay un copago en Suecia que es de unos $20 por cuando yo voy al médico. Si es especialista pueden ser unos $40, pero tiene un tope de gasto anual para proteger al ciudadano que tiene mucha necesidad de ir al médico. Ese tope está hoy día como en unos $200 más o menos. Hay 3 topes, uno para visitas médicas, otro para prótesis y otro para medicamentos. O sea, la idea fue crear responsabilidad pagando una parte del costo, porque la salud es un bien que se puede demandar más o menos, digamos, es flexible, no como la educación, que hay una cantidad de niños dada y está ya regulada por sí misma, pero proteger a aquel que va a ser un consumidor demasiado habitual de salud y que no va a tener un costo imposible de financiar. O sea, una buena combinación de un aspecto solidario con la responsabilidad personal. Bueno,
Impacto de los cambios, ¿qué pasó en Suecia cuando se hizo todo esto? Rápidamente, bueno, el déficit tremendo que teníamos termina siendo un superávit bastante importante pocos años después, y ustedes ven la regla del superávit fiscal, cómo ha funcionado de forma bastante impecable. Está impuesta por ley. Y además es una ley presupuestaria que habrían que estudiarla, porque impone una rigurosidad en todo el sistema, desde las municipalidades hasta arriba, que es impresionante, y prohíbe los endeudamientos, en fin, todos aquellos mecanismos que siempre el político busca para dar alguna ventaja a sus votantes, están totalmente eliminados. Caída del gasto público bastante notable, del 70 al 50% más o menos. Es la caída más grande de gasto público que ha habido en una democracia avanzada. Desde niveles muy altos, sí. Pero bajar del 70 al 50 es reducir 20 puntos porcentuales del PIB, lo que es una cosa notable. Y por supuesto que esto va acompañado, por ejemplo, por una caída de la tasa de tributación. Aquí tenemos de 2000 al 2014, 42%. Ya Suecia no es un país excepcional en absoluto. Ni el gasto público, ni su tributación, en contexto europeo. Y ya incluso está acercándose al de Estados Unidos, mejor dicho, Estados Unidos se está acercando porque los dos vienen confluyendo y tal vez Estados Unidos pase ahora y Suecia se convierta en los Estados Unidos del futuro. Y una de las cosas importantes fue contener el empleo público. Ustedes tienen aquí en 1990 1.600.650 de empleados públicos y una caída brutal del empleo público, casi 400.000 menos, que después no se recupera o se recupera muy poco. En fin, 2015 tenemos 300.000 empleados públicos menos que al comienzo del periodo. Y ustedes dicen, pero esto tiene que haber sido una catástrofe sindical, política, huelgas. No, no pasa ni una huelga en esto. ¿Por qué? Porque el empleado público sueco, normal, médico, profesor, lo que usted quiera, no es funcionario público, no tiene inamovilidad, no tiene un estatus aparte. Es parte del mismo mercado laboral que todo trabajador sueco y por lo tanto pasar del sector público al privado no tiene ninguna consecuencia trágica. Ustedes ven cómo el empleo privado se gana 800.000 puestos de trabajo desde el 93 a hoy día. Es decir, Suecia está tratando de volver a ser una economía fundamentalmente de mercado y aquí se ve muy claramente. Finalmente, resultado de crecimiento, Suecia vuelve a ser un país de los que crece más en el mundo desarrollado. Estos últimos años simplemente el que crece más, después de la crisis de 2008-2009, es el país puntero entre los países desarrollados. El año pasado creció 3,4%, este año está planificado un 3,9%, pensado un 3,9%, lo cual es excepcionalmente alto en términos de países desarrollados. Ustedes ven ya la comparación con Alemania, Francia, Suecia creciendo prácticamente el doble en este periodo. O sea, resultó el nuevo experimento y le dio una nueva solidez. Concluyamos entonces de estos dos países. Yo creo que algunas claves simplemente. Economía de mercado abierta. Esta es el ABC de todo el asunto. Si no lo tenemos, tenemos subdesarrollo. El segundo elemento, el Estado, limitado o relativamente limitado en el caso de Suecia, porque es un Estado muy grande todavía, pero que se está limitando, activo, sabe intervenir donde debe intervenir y, no menos, no corrupto. O sea, un Estado al cual no les voy a decir que uno se siente feliz cuando le paga impuestos, pero no tiene un sentimiento de que le pago unos ladrones que me van a robar todo esto o que van a hacer cualquier cosa. Lo que es muy importante, algunos me dicen, oye, pero si el Estado sueco es igualmente de grande que el argentino. Sí, le digo yo, pero es que este es un Estado de gente decente y el argentino es un Estado argentino. En fin, y hay una gran diferencia. Responsabilidad y estabilidad fiscal. Regla absoluta, especialmente para no destruir el mercado de capitales, no crear inestabilidad. En fin, ambos países se destacaron en eso. Inversiones en educación y capital humano. Este es especialmente el caso de Suecia. En Chile tenemos todavía deficiencias allí. Habría que hacer mucho más en capital humano. Y en toda América Latina, ¿para qué decir las deficiencias que tenemos? Capital humano es lo que permite, cuando hay una crisis, que la gente, no los gobiernos, ni los economistas, encuentren las salidas del futuro.
Ningún gobierno saca a un país de la crisis. Puede crear las condiciones para que salga de la crisis. Los que lo sacan de la crisis son fundamentalmente la gente que innova, crea empresas, crea fuentes de trabajo, ve oportunidades que antes no se veían. Para eso se requiere capital humano. Para ver dónde está, como los suecos hace 100 años, producir teléfonos, dinamita, etc. Todo eso que hicieron, tienen que tener la capacidad para producirlo. Y un pueblo capaz de entrar en la industria de ese nivel de complejidad. Y los suecos son extraordinariamente buenos y siguen siendo. Su desarrollo en lo que es alta tecnología, en servicios hoy día, es realmente extraordinaria. La exportación de música, de todo eso. Mira, uno dice, pero qué fantástico. Sí, fantástico, porque hay miles y miles de personas que tienen un nivel de capacidad, de conocimientos, que les permite encontrar las posibilidades. En nuestros países son pocos los que tienen esa habilidad, porque tenemos muy limitado el capital humano. La mayoría de nuestro pueblo está dependiente de las tareas más simples. Y por eso cuando nos va mal con el café o el tabaco o lo que sea, nos quedamos con los brazos cruzados con la crisis que nos aplasta. Porque la gente no tiene las condiciones de encontrar nuevas alternativas. Y eso es muy bien. Por último, consensos y estabilidad institucional es una base esencial. Muchas gracias.